Vamos a leer ahí. Proverbios capítulo 19. Estamos leyendo consejos de la palabra de Dios. Dice, versículo 1, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra el Señor se irrita su corazón. Hasta ahí la palabra del Señor. Fíjense que la palabra de Dios siempre es verdadera sabiduría que baja del cielo para nosotros, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 3 que acabamos de leer que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa esto, verdad? Que los hombres culpan a Dios de sus propios problemas en los que se metieron voluntariamente por no seguir los consejos de Dios. Y justamente por no seguir los consejos de Dios tienen problemas y después se irritan con Dios. La insensatez del hombre, dice la palabra, tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Vamos a alabar al Señor porque Él es bueno, amén. Porque para siempre es su misericordia.
gracias en esta noche, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Y sabemos que en tu propósito y en tu plan perfecto para nuestras vidas, tú has establecido que en este tiempo estemos alrededor de tu presencia, sentados alrededor de tu palabra, meditando y reflexionando en ella, Señor, para beneficio de nuestras almas. Ayúdanos en esta tarde, Señor, que no sea un jueves más, que no sea una tarde más de estudio, que sea realmente un tiempo en el que tú puedas ministrar nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Que de verdad, Señor, tu palabra moldee nuestro corazón. Que salgamos de aquí, Señor, sabiendo que hemos estado en la presencia del Dios vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. También, me alegro. Si yo fuera médico y esto a un hospital les daba el alta. Porque como están bien. Hechos de los Apóstoles, nos quedamos en la semana pasada en el salón del palacio de Festo, el gobernador romano, justo cuando Agripa y Berenice estaban a punto de entrar con gran pompa, ¿verdad? Miren los versículos del 23, estamos en el capítulo 25, versículo 23, dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hasta aquí la palabra del Señor. Todo se había preparado con gran pompa, ¿verdad? Debió ser realmente todo un verdadero espectáculo. Prepararon un salón grande, los tronos allí para sentarse Agripa y Berenice, el lugar donde estaría también el propio gobernador, las personas principales de la ciudad. ¿En qué ciudad estaban? No, en Jerusalén no. Éfeso no. En Cesarea. Estaban en Cesarea. El palacio del gobernador estaba allí en Cesarea. Y entonces habían preparado allí, en el palacio del emperador, una ocasión especial, ¿no? ¿De qué nos habla? Porque el hecho de que todos los principales de la ciudad estuvieran allí, o sea, como que le habían dado importancia a este evento, ¿verdad? Lo habían hecho algo especial. ¿De qué nos habla también la pompa con la que entró Agripa y Berenice por allí? ¿Qué le sugiere? Imagínense que nosotros estamos allí como parte a lo mejor del servicio, ¿no? del gobernador. Y estamos por allí preparando para las bandejas, porque seguramente que comerían después de todo eso. Y estamos viendo cómo entra el rey, con toda su pompa, con su hermana y esposa al lado, porque sabéis ya que estaba en incesto con la hermana, y va entrando con gran pompa. ¿De qué os habla todo eso? ¿No os dice nada? A ver, piensen un segundito.
Allá va Agripa, con sus mejores vestidos, con sus mejores trajes, su corona reluciente, Berenice, su hermana y esposa al lado. En la forma que entró, pues no estaba siendo humilde. ¿Que no estaba? Siendo humilde. ¿Verdad? Desde luego que no. Humilde no era, ¿verdad? Porque hacerlo con gran pompa y tal, qué desvergüenza, ¿no? Alguien que sabía que estaba haciendo mal y además lo hace ahí. Señores, vean, aquí está mi hermana, con la que me acuesto todos los días. O sea, qué cara más dura. Porque allí estaban también los principales sacerdotes del pueblo judío, que habían venido ¿a qué? A acusar a Pablo. Y estaban allí el sumo sacerdote y tal, y el rey, un rey judío, con su hermana al lado. Una hermana que se había casado para tapar las habladurías, pero que a poco tiempo dejó a su marido y volvió otra vez con su hermano. ¡Qué desvergüenza! O sea, cómo llega el corazón humano, incluso el corazón de los hijos de Dios, porque escuchen bien, Agripa era judío, por tanto era miembro del pueblo de Dios, ¿verdad? Conocía la Escritura, había sido educado en Roma, pero conocía perfectamente las Escrituras, como todo judío. Y él sabía que estaba haciendo mal, y no se escondía, sino que lo hacía públicamente, delante de todos. Ya estaba, le daba igual todo, ¿verdad? No era un hombre humilde, como decía Amanda, nada humilde. Era más bien un hombre orgulloso, un hombre desvergonzado. Pero este era el rey que había venido y al que le iban a presentar a Pablo. Un hombre ambicioso, porque toda esa pompa lo que demuestra es la ambición de su corazón. A él le gustaba mirar a la gente desde arriba, ¿no? Ahora, cuando todos estaban ya en sus lugares, Festo manda llamar a Pablo, ¿y qué es lo primero que hace? Le explica al rey cuál es la cuestión. Lo que él quería era saber qué iba a escribirle al César, tener algo que escribirle, porque él no entendía. Era un asunto que a él no le incumbía, porque no era un delito contra Roma. Pablo no había delinquido contra el Imperio Romano. Así que en realidad era un asunto de los judíos. Pero como Pablo apeló a César, él no tiene más remedio que enviarlo. Pero no sabe qué escribirle. ¿Qué le dice? Entonces, como Agripa era judío, Festo aprovecha que estaba allí y le dice, mira pues, rey, estas cosas han pasado así. Él le cuenta la historia, le resume la historia brevemente en los versículos del 23 al 27 que acabamos de leer, y le dice precisamente eso, que lo que él quiere es tener algo que decirle al César. Ahora, ¿qué cargos tenía Roma contra Pablo hasta ese momento? Roma, ninguno. Roma no tenía ningún cargo contra Pablo, ¿ok? Únicamente que estaba acusado de alborotar a la ciudad. Pero Festo sabía perfectamente que no solo por el testimonio de Pablo, sino también por el testimonio de Félix. ¿Quién era Félix? Su antecesor en el cargo de gobernador, ¿verdad? Y Félix lo supo por el tribuno, que fue testigo de los acontecimientos, que no fue Pablo quien alteró a la ciudad, sino más bien los judíos. ¿Ok? O sea, él sabía todo esto. Ahora, fíjense, va a comenzar Pablo a hacer su defensa. Porque dice en el versículo 26, vamos a leer del 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.
Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Dos cosas. ¿Por qué dice Pablo, me tengo por dichoso? ¿Por qué dice eso? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Esperaba él justicia de parte de Agripa? Le estaban haciendo un juicio, ¿no? No, eso ya no era un juicio, era una audiencia donde iban a escuchar el testimonio de Pablo y el testimonio de sus acusadores. Ya no le podían juzgar allí porque él había apelado a César y él tenía que ir a Roma y solo el emperador tenía ya autoridad para juzgarle. Por tanto, cuando decimos, ¿esperaba él algún tipo de justicia de parte de Agripa? No, absolutamente no. Sobre todo, imagínense, aunque esto fuera un juicio, ustedes echen la vista atrás. Su bisabuelo, el bisabuelo de Agripa, mandó matar a todos los niños cuando nació Jesús, ¿verdad? El abuelo ordenó matar a Juan el Bautista. Le cortaba la cabeza, ¿verdad? Su padre continuó la tradición de los antecesores y mandó a matar a Jacobo y estuvo a punto de matar a Pedro si el Señor no envía un ángel para liberarlo. O sea que mirando la dinastía de los Herodes, Pablo no es que tuviera motivos para tener mucha esperanza, ¿no? No tendría muchos motivos para sentirse dichoso, ¿no? de defenderse delante de un Herodes. Sin embargo, él dice, me tengo por dichoso. ¿Esperaba él justicia? No. Esperaba tener la oportunidad de exponer su caso, de hablar. Y al ver que había tantas personas de renombre, Pablo no pensó en sí mismo, pensó en esas personas y les dio la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Fíjense lo que son las cosas, ¿verdad? Te ruego que me oigas con paciencia, dice Pablo. ¿Por qué esa introducción? ¿Por qué cree que dijo eso? Porque pensaba disertar largamente, ¿verdad? Él dijo, este es un buen momento para que yo, ahora que me han dado la palabra, no me la quita nadie. Ahora escúchenme bien, préstenme atención, óiganme con paciencia. Y él comienza, pero ¿por qué no fue directamente a su asunto? A defenderse. ¿Por qué no fue directamente ahí? Realmente porque la oportunidad le brindaba, o sea, la oportunidad que tenía, le brindaba la ocasión, le brindaba la oportunidad de exponer, como decíamos, su testimonio personal completo, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 4 hasta el 8. Mi vida, pues, desde mi juventud, se fue para allá, ¿verdad? Se fue bien lejos. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. Fíjense, ¿qué estaba diciendo Pablo con esto? Yo no soy como tú, un traidor. Yo no soy como tú que me fui a Roma a ser educado. Yo pasé mi infancia en mi país, educándome en mi cultura, no en la cultura de los gentiles. Él dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si es que quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ya hemos hablado de esto anteriormente, en capítulos anteriores. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche.
Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿De qué esperanza hablaba? De la resurrección. ¿Qué? Dice Pablo, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? No vamos a entrar en los detalles del testimonio de Pablo, porque ya hemos visto el testimonio de Pablo en capítulos anteriores, ¿verdad? En el capítulo 9, en el capítulo 22, ahora en el capítulo 26. Solamente vamos a señalar aquellas cosas que no estaban señaladas antes o que sean importantes, ¿verdad? Pero lo que sí resaltamos aquí es él está expresando que la causa por la cual le juzgan no era ningún delito. ¿Cuál era la causa? La esperanza de la resurrección. ¿Y él, cuál era el argumento de Pablo? Eso es lo que esperan nuestras 12 tribus. Eso es lo que creyeron nuestros padres. Eso es lo que siguen creyendo hoy. Eso es lo que yo sigo defendiendo. Pablo no estaba enseñando ninguna doctrina nueva. Pablo estaba enseñando lo que siempre habían enseñado los judíos. Aunque hubiera un sector de los judíos que eran... ¿Quiénes eran los que no creían en la resurrección? Los saduceos, ¿verdad? Los saduceos no creían que iban a haber resurrección. Ahora, al hablar Pablo de la resurrección, estaba intentando nuevamente dividir al auditorio. Estaba intentando dividir otra vez a los judíos que lo acusaban. No, estaba simplemente dando testimonio de su fe, ¿verdad? El argumento que plantea Pablo es tremendo. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios pueda resucitar de los muertos? ¿Que Dios resucite a los muertos? Entonces, si es Dios, puede hacer cualquier cosa, ¿o no? Nunca les han hecho una pregunta diciendo, bueno, pero yo no creo que eso sea así, yo no creo que Dios pueda... Pero bueno, si es Dios... ¿No? No, el hombre defiende del mono. Bueno, ¿y por qué no creer que Dios lo hizo? Como dice la Escritura. Sí, hombre, que va a coger Dios un trocito de barro y le va a soplar, va a hacer un muñequito y le va a soplar. Bueno, ¿y por qué no? ¿No es Dios? ¿Se juzga cosas increíbles que Dios puede hacer algo así? ¿No puede Él hacer lo que quiera? Y si Él dice que fue así, ¿quién estaba allí para dar testimonio sino Él? Y si Él dice que fue así, ¿por qué no creerle? Si Él es el que dijo, hágase, y los cielos se hicieron. Podemos creer que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y no podemos creer que hiciera un muñeco de barro y soplara sobre él aliento de vida. ¿Qué diferencia hay? ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Pero a veces podemos creer unas cosas y otras no. Es decir, somos selectivos en nuestra fe. Hay creyentes que les pasa eso. Hay creyentes que creen unos pasajes de la Biblia y otros no. Y hay gente que sin ser creyente dicen que son creyentes y por supuesto creen algunas cosas de la Biblia, pero otras no. ¿Y qué hacen esos incrédulos que se hacen pasar por creyentes? Dicen, este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos. Una mentira muy gorda. Pero la gente que no conoce la verdad se las cree. Y entonces quitan un pasaje de la Biblia que a ellos no les interesa por alguna razón. Si tú tienes una Biblia que en la parte de abajo en letras chiquititas te dice, este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos, coge esa Biblia y tírala, cómprate otra, porque no es una buena versión de la palabra. ¿Ok? Miren, se juzga cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras que nos hablan, y hablamos del Antiguo Testamento, que nos hablan de la resurrección. Con esto lo que queremos ver es que los judíos tenían conocimiento
de que Dios tenía poder para resucitar, y de hecho lo había hecho en diferentes ocasiones. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Vamos a leerlo desde el versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Un niño había muerto y Elías estaba orando por ese niño. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué significa revivió? Resucitó. Es decir, ya su alma había salido del niño, el niño había muerto. Pero Elías se tendió 3 veces sobre él, oró al Señor, Dios oyó la voz de Elías y resucitó al niño. Este pasaje lo conocían todos los judíos. Veamos en el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, Job capítulo 19, versículo 26. Job 19, 26. Vamos a leer desde el versículo 25 y 26. ¿Lo tienen? Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Increíble, ¿no? Increíble. Pero ahí Job está testificando de la resurrección. Cree en la resurrección. Y él estaba en ese momento muy próximo a la muerte. Pero él está testificando de que cree en la resurrección. Isaías capítulo 26, versículo 19. Les muestro estos pasajes para que ustedes vean que no era uno solo, que podía pasar inadvertido. La Biblia en el Antiguo Testamento tiene muchos pasajes que hablan de resurrección. Isaías 26, 19. ¿Qué dice ahí? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. O sea, el testimonio de las Escrituras es de que los muertos volverán a la vida, de que los muertos resucitan. Y hay otros. Oseas capítulo 6, versículo 2. Después de Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. Capítulo 6, versículo 2. Desde el 1 al 2. Léelo, por favor. En mí volvamos a Jehová, porque él aclaró y nos curará, y Dios nos dará. Nos dará vida después de los días. Del tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos resucitará. Amén. Y viviremos delante de él. O sea, el Antiguo Testamento había muchos pasajes que daban testimonio de la resurrección. Pero algunos no creían, algunos de los judíos no creían en la resurrección. Curiosamente, ¿tú crees en la resurrección? ¿Seguro? ¿Todos aquí creen en la resurrección? ¿Están seguros de que cuando cierren sus ojos aquí los volverán a abrir en la presencia de Dios? Es interesante porque muchos que dicen ser cristianos no creen en la resurrección y dicen que son cristianos. Y es normal, ¿saben por qué? Porque hay pastores que no creen en la resurrección. Se dirán, bueno, ¿cómo es posible que un pastor no crea en la resurrección? Miren,
Esto es un artículo que me llegó hoy en una revista que me llega por internet, que se llama Fuerza Latina, o no sé, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero bueno, les leo el artículo. Pastor holandés asegura que no hay vida después de la muerte. Eso no es lo malo. O sea, sigan escuchando. Y tampoco que Dios sea sobrenatural. Pastor. Creo, dice el pastor, que hijo de Dios es una especie de título. No creo que fuera un Dios o mitad Dios. Yo creo que era un hombre, pero era un hombre especial. El reverendo Klaas Hendrikse afirma que no hay vida más allá de la muerte, así que ofrece poca esperanza para sus feligreses, pero sí los insta a que aprovechen lo más que puedan la vida en la tierra, porque probablemente sea la única que tengan. Posiblemente la teología de Hendriksen atraiga pocos visitantes a su congregación. Está en el centro de Holanda. Lo que sorprende es que esta iglesia es protestante, según publica la BBC en español. Dice el pastor: personalmente no tengo talento para creer en la vida después de la muerte. No para mí. Nuestra vida, nuestra tarea está antes de la muerte, dice él en uno de sus mensajes. La posición teológica de Klaas Hendrikse ha causado enojo en muchas iglesias cristianas. Y más aún cuando este pastor holandés afirma que tampoco cree que Dios exista como una cosa sobrenatural. Creo que hijo de Dios es una especie de título. Cuando ocurre esto entre nosotros, entre tú y yo, entre la gente, es donde puede ocurrir. Dios no es para nada un ser. Es una palabra para describir la experiencia humana. Hendrikse describe el recuento bíblico, es decir, los evangelios, de la vida de Jesús como una historia mitológica sobre un hombre que muy bien pudo no existir. Niega incluso la historicidad de Cristo. Aparte de ser un ateo, es un analfabeto, porque si tuviera un poquito de cultura sabría que hasta los incrédulos certifican, historiadores incrédulos que no creían en Jesús certifican la historicidad de Cristo como una persona que vivió en el primer siglo, que afirmó ser Dios, que murió por enseñar su doctrina, y que todo el mundo afirmó, todos los que le conocían, muchas de las gentes que le vieron después de resucitado afirmaban que él había resucitado de entre los muertos, y morían y daban sus vidas antes que negar que le habían visto con sus propios ojos. ¿Saben? Este hombre ha publicado un libro que se llama Creer en un Dios no existente. Provocó llamados de cristianos más tradicionalistas para que fuera removido, es decir, para que le quitaran del pastorado. Y ahora escuchen bien. Sin embargo, en una reunión especial de la iglesia, se decidió que sus puntos de vista estaban tan extendidos entre otros pensadores eclesiales que no se le podía señalar de una forma individual. Un estudio de la Universidad Libre de Ámsterdam encontró que 1 de cada 6 clérigos, cada 6 pastores en la iglesia protestante, 1 de cada 6 era agnóstico o ateo. 1 de cada 6 pastores en Holanda no creen en la existencia de Dios.
Es normal que haya cristianos o gentes que se llamen cristianos y no crean en la resurrección, cuando hay pastores que no creen ni siquiera en Dios. Ahora, ¿tú crees en la resurrección? Porque si no crees en la resurrección, estás poniendo de mentiroso a Dios. Y Dios no miente. ¿Saben? Este hombre tiene una terrible responsabilidad delante de su Creador. Y los que le pusieron en el ministerio también. Y los que le mantienen en el ministerio también. Y los que le siguen también. Dios ha dado muestras más que suficientes a lo largo de la historia de la cristiandad y antes de la cristiandad en relación con su pueblo Israel. Dios ha dado muestras más que suficientes de que la resurrección es un hecho real. Negar la resurrección es negar a Dios. Si tú no crees en la resurrección, no tienes derecho a llamarte cristiano. No tienes derecho, porque no estás siguiendo las doctrinas de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todo aquel que cree y vive en mí no permanecerá muerto, volverá a la vida. Esas son palabras de Jesús. Nosotros podemos decir que somos cristianos si permanecemos en lo que Jesús enseñó. Si no, no tenemos derecho a llamarnos cristianos. Él lo dijo claramente. Si permaneciereis en mi palabra. Si no, no. Este señor será pastor, pero de cabras. Desde luego no es pastor cristiano, porque no es cristiano. Pero estas cosas suceden. Y dentro del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento y en el tiempo del apóstol Pablo también se daba gente que no creían en el testimonio de Dios, en lo que Dios comunica a través de sus profetas, a través de sus siervos, a través de su palabra. Los saduceos no creían en la resurrección, ni tampoco creían en los ángeles, ni en los espíritus. Pero si Dios es espíritu, no creer en los espíritus es no creer en Dios. Hoy en día hay muchos que se llaman cristianos y no creen en nada que sea sobrenatural. Cuando ellos leen la Biblia y leen algún milagro, dicen, no, eso es un mito. Porque eso no se puede comprobar científicamente. Hay muchas cosas que no se pueden comprobar científicamente y no son mitos, son realidades. Versículo, vamos a volver otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hasta ahí la palabra del Señor. Yo ciertamente había creído en mi deber. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una persona que conocía las Sagradas Escrituras, donde se dice claramente no matarás, creyera su deber perseguir a los cristianos hasta matarlo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la Edad Media los papas, conocedores no solo del Antiguo Testamento, sino ya también del Nuevo Testamento, donde Jesús dijo, no solo oísteis que fue dicho no matará,
Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será hallado culpable de juicio. ¿Cómo es posible que lanzaran guerras y los papas se pusieran en cabeza de ejércitos para conquistar ciudades, para destruir pueblos? ¿Cómo es posible que en el nombre de Dios se hagan atrocidades semejantes? ¿Cómo es posible que un Calvino, un protestante del siglo XVI, quemara en la hoguera a personas porque no creían lo mismo que él? ¿Cómo es posible que hoy en día muchos le sigan como si fuera un semidios y hablan más de Calvino que de Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Por qué se da eso? Bueno, en realidad se da porque se tenía que cumplir la palabra de Jesús. Miren conmigo en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, del 1 al 2. O hasta el 4 incluso. Juan 16, del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y Jesús les está profetizando a sus discípulos. Les dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Aún viene la hora, dice Jesús, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La pregunta es, ¿puede ocurrir esto hoy en día? ¿Y los cristianos? En pleno siglo XXI, la Iglesia Católica en México, en Chiapas, enojada hasta el extremo porque los indígenas se están convirtiendo al Evangelio de Cristo. Cuando un indígena se convierte y deja de adorar a las imágenes y no entra en sus ritos paganos, los expulsan de sus tierras, los apalean, les queman sus casas, los expulsan de las aldeas y en algunos casos han llegado a matarlos. Y eso con el beneplácito del Vaticano. Porque Juan Pablo II, al que consideran santo, fue a México y les dijo que había que seguir defendiendo la fe, que había que seguir persiguiendo a la secta de los protestantes. Eso pasa hoy en día y hay quien le tienen por santo. ¿No pasa eso también, como decía Estela, entre los islámicos? ¿Verdad? Miren, este es otro artículo. Al menos 19 personas han muerto y otras 9 han resultado heridas en un ataque perpetrado la noche del martes pasado por una decena de hombres armados en una iglesia pentecostal en el estado nigeriano de Kogi, situado en el centro de Nigeria. Las autoridades creen que el número de víctimas podría aumentar debido a los heridos graves. Los asaltantes cortaron la luz, bloquearon las salidas y dispararon contra los fieles durante más de 20 minutos. Según ha informado la agencia de noticias de Nigeria, 15 miembros de la iglesia murieron en el acto.
mientras otras 4 murieron en el transcurso de recibir atención hospitalaria. Entre los fallecidos figura el pastor encargado de la iglesia, Lambe Emmanuel, así como 9 mujeres. El comandante de la Fuerza de Intervención Conjunta que opera en la zona, Gabriel Olorunyomi, apuntó que el número de víctimas podría aumentar teniendo en cuenta que algunos de los heridos están en estado grave. La misma fuente indicó que los asaltantes llegaron por la noche en un autobús a la iglesia bíblica de la vida más profunda de Oquén. Mientras los fieles asistían a un estudio bíblico semanal, apagaron el generador que proveía la corriente eléctrica del templo. Lo dejaron a la iglesia a oscuras, posteriormente bloquearon la salida, tras lo cual comenzaron a disparar indiscriminadamente durante más de 20 minutos. Más de 1.200 muertos llevan ya. En un vídeo publicado en internet el pasado fin de semana, el grupo terrorista Boko Haram, cuyo nombre significa en lengua local la educación no islámica es pecado, ese grupo terrorista instó al presidente del país, Goodluck Jonathan, de religión cristiana, a dimitir de su cargo. Boko Haram ha acabado con la vida de más de 1.200 personas en ataques armados o atentados con explosivos desde 2009, año en el que inició una violenta campaña con la que reclaman la instauración de la ley islámica en Nigeria. Todo fanatismo religioso es malo. Todo fanatismo religioso es malo. Sea islámico, sea cristiano, sea como sea, cualquier fanatismo religioso es malo. Puede que no estés de acuerdo con lo que piensa el vecino, pero si tú levantas tu mano contra el vecino tendrás que dar cuenta delante de Dios, porque Dios te juzgará por eso. Ya seas musulmán, islámico, o seas cristiano, católico, protestante, sea lo que sea. Si levantas tu mano contra alguien porque piensa diferente a ti, Dios te pedirá cuentas. Esta es la realidad. Pero es triste que el fanatismo religioso siga creciendo día tras día. Cada vez son más los ataques de uno y de otro lado. Es increíble. Personas que se hacen pasar por cristianos, pero que no lo son. Porque un cristiano no mata a otro porque piense diferente a él. O porque no se quiera arrodillar delante de una imagen. ¿Por qué ocurre esto? Versículo 3 del capítulo 16 de Juan. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Por mucho cristiano que se llamen, o por muy islámico que sean, no conocen al Padre ni conocen al profeta. Amén. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Veamos el testimonio que Pablo está dando ahí. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, versículo 10, a muchos de los santos. Es tremendo el relato que él da ahí, de las cosas que llegó a hacer. O sea, él mismo, fíjense, versículo 11, muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, que dice, los forcé a blasfemar. Primero él los castigaba, los torturaba hasta obligarlos a blasfemar. Y después, dice, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Increíble. Pablo está reconociendo aquí su participación en estas atrocidades. Gracias a Dios, Pablo se arrepintió de todos sus pecados. Cuando Jesús le salió al encuentro, él cambió su vida.
Dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en el más fiel cristiano de toda la cristiandad, por cuanto no ha habido otro como Pablo entre los discípulos de Jesús. Un hombre fiel a las Escrituras, un hombre fiel a su Señor, que estuvo dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Él reconoce su participación. Por eso él se sentía el menor de todos los apóstoles. Yo que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pablo siempre tenía presente que él había obrado muy mal, que él era un hombre terriblemente pecador. Por eso cuando hablaba de los pecadores, dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él nunca olvidó que había perseguido a la iglesia del Señor. Y eso le pesó como una losa enorme, como una pesa enorme en su corazón. Pero Pablo cambió. Pablo fue transformado por el poder de Cristo. Tenemos que orar para que el Señor también nos transforme a nosotros. No sea que creyéndonos cristianos estemos solamente siendo religiosos. Porque el verdadero cristiano reconoce sus pecados. El religioso no. El religioso dice, no, yo me siento limpio. Pero el que de verdad es cristiano, ese reconoce su maldad. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Si de un Saulo como este, fariseo, religioso, fanático, cruel, Dios pudo convertirlo en un Pablo, un hombre valiente, un hombre dispuesto a dar su vida por los demás. Algunas de las enseñanzas de Pablo son tremendas. Somos hermanos, somos miembros los unos de los otros. Llorar con el que llora, gozaos con el que se goza. ¿Qué no podrá hacer Dios con nosotros? Si Dios hizo esto con Pablo, ¿qué no podrá hacer con nosotros? No que nosotros seamos mejores que Pablo, no estoy diciendo eso. Pero el poder que pudo transformar a Pablo también nos puede transformar a nosotros. Sí o sí. ¿Verdad? ¿Saben? Yo creo que hay esperanza. Hay esperanza porque para Dios no hay cosa imposible. Para Dios no hay cosa difícil. Yo sé que algunos de vosotros en alguna ocasión habéis llegado a pensar, yo no tengo solución. A mí ni Dios me puede cambiar. Pero te equivocas porque Dios sí puede cambiarte. Si tú dejas que Dios obre en tu vida, Él te va a transformar. Y tú dirás, no pastor, eso con otro, pero conmigo llevo tanto tiempo queriendo cambiar y no cambio. Deja de intentarlo. Simplemente ve a Dios para que Él sea el que te cambie. No intentes cambiar en tu fuerza. No intentes cambiar por ti mismo o por ti misma. Deja que Dios sea el que te cambie. Pégate a Cristo. Pégate a Dios. Y Él hará la obra. Cuando tú te vengas a dar cuenta, mirarás para detrás y dirás, pero bueno, ¿y este camino que recorrí? Dios te habrá llevado en volandas. Dios lo habrá hecho, no tú. Si tú intentas cambiar por ti mismo, no lo conseguirás. Si intentas ser un buen cristiano, no podrás. El apóstol Pablo dice que la carne no agrada a Dios. No quiere agradar a Dios. Pero es que tampoco puede. Ni quiere agradar a Dios, ni puede.
Pero el nuevo hombre que Dios ha creado en nuestro interior, ese sí puede. Solamente que nos acerquemos a Dios y Él hará el milagro. Nos convertirá en nuevas personas, útiles. No gente que destruye, sino que construye. No gente que derriba, sino que edifica. Hará de cada uno de nosotros un Pablo de Tarso, no un Saulo. La religión convierte en Saulo. Y es muy interesante, ¿sabe? Una de las cosas que yo quiero que se fijen aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Yo quiero que lo vean conmigo. ¿Sabe por qué? Es muy interesante. Versículo 10. Dice, por lo cual yo también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. En el versículo 10 dice... no en el versículo 10. A ver, déjenme buscarlo. Versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes ¿y qué? Y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Qué significa comisión? En comisión de enviados por. Es decir, que ¿quién le había enviado a él a perseguir a los cristianos? Los principales sacerdotes. Los religiosos te convierten en un Saulo. Cristo te convierte en un Pablo. Y hay una enorme diferencia entre un Saulo y un Pablo. ¿Verdad? Enorme. Los sacerdotes tenían el deber de enseñar la verdad, pero mentían al pueblo en beneficio propio. Saulo era un joven que amaba a Dios, pero fue mal enseñado, mal guiado por los principales sacerdotes. ¿Ustedes creen que hoy en día puede haber gente que esté mal enseñada, mal guiada por los siervos de Dios? ¿Puede haberlos o no? Gentes duras, gentes que juzgan, que critican, que persiguen, que tratan de dañar a todo aquel que no piensa como ellos. ¿Ustedes creen que hoy puede haberlos? Desgraciadamente los hay. Pero son Saulos, hechos así por falsos pastores, por falsos siervos de Dios. Porque Dios no hace Saulos, Dios hace Pablos. Quiera Dios que esto nos ayude a nosotros a darnos cuenta de que si Dios pudo cambiar a Pablo, también nos puede cambiar a nosotros. Si Dios pudo usar a Pablo, también te puede usar a ti. Vamos a dejarlo aquí porque se nos ha ido el tiempo, pero me gustaría, si hay alguna pregunta o algo. ¿No hay preguntas? No hay pregunta. Muy bien. Cada vez estoy más convencido de que somos los pastores los que tenemos la responsabilidad de que haya tanta gente despistada, de que haya tanta gente mal encaminada. Como en la iglesia de Irlanda que acabo de leer, como en la iglesia de Irlanda que acabo de leer, ¿cuántas
¿Se imaginan? Llegar a una iglesia y que el pastor te diga desde el púlpito: mira, más vale que aproveche tu vida porque esta es la que tienes. Seguramente no tendrás ninguna otra más. Y se llama pastor. Y que la gente va confiada en el pastor. Pero saben, yo les digo con sinceridad, la gente que le siguen no tienen excusas. Porque hoy en día cualquiera tiene una Biblia. Y todos tenemos el deber de escudriñar las Sagradas Escrituras para ver si lo que nos están enseñando es correcto o no. El problema es que gran parte del pueblo de Dios, o de lo que se considera pueblo de Dios, hoy en día va a la iglesia, se sienta un rato, escucha al pastor y se marcha. Pero después no se preocupa de saber si lo que le han dicho es conforme a la verdad de Dios o no. Y creo que todos tenemos ese deber. El deber de hacer aquello que hacían los de Berea, escudriñar cada día las Escrituras para ver si lo que nos están predicando es verdad. Así que nadie tiene excusa, ni el pastor por enseñar esa burrada, ni tampoco la gente que le cree o que le sigue, porque no tienen excusas. Dios es real. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor.